Hola, vamos a resolver un problema de cálculo de pH de una disolución de una sal. En este caso, la sal es el acetato de sodio. Empezaremos leyendo el enunciado. Calcula el pH resultante al mezclar 150 ml de ácido acético 0,2 molar con 100 ml de hidróxido de sodio 0,3 molar. Considera los volúmenes aditivos. Y como dato nos dan la constante de ionización del ácido acético. Lo primero que debemos hacer es un pequeño dibujo esquema con los datos que aparecen en el enunciado. Algo muy importante que nos dicen es que tenemos que considerar los volúmenes aditivos. Por consiguiente, el volumen total será de 250 mililitros, al sumar los 150 mililitros del ácido con los 100 mililitros de la base. Aunque no digan que los volúmenes son aditivos, siempre por regla general los vamos a considerar así, ya que simplifica mucho el cálculo. Una vez visto esto, empezaremos ya a operar. Lo primero que hay que hacer es averiguar el número de moles que tenemos de soluto en las disoluciones iniciales, es decir, el número de moles que hay de hidróxido de sodio en esa disolución, teniendo en cuenta que es el volumen por la molaridad. Recordar que molaridad o molar es mol partido litro, por consiguiente el volumen lo debemos expresar en litros para obtener los moles. Lo mismo haríamos con los moles del ácido acético. Una vez que hemos calculado los moles de los dos reactivos, vamos a escribir la reacción de neutralización. Recordar que ácido más base es igual a sal más agua, o da sal más agua. Nos tenemos que fijar en dos cosas. Una, en la estequiometría de la reacción. Vemos que la estequiometría es 1 a 1. Y lo segundo que nos tenemos que fijar es si hay algún reactivo que esté de más, es decir, que hay algún reactivo que esté en exceso. En este caso vemos que no. Tanto los moles del ácido como los moles de la base son iguales y además la estequiometría es 1 a 1, por consiguiente lo que vamos a tener es, al final, 0,03 moles de la sal acetato de sodio. Para calcular el pH debemos tener en cuenta que esta sal, acetato de sodio, es una sal soluble en agua. Por consiguiente, se va a ionizar totalmente sus iones, el catión sodio y el anión acetato. Como todos sabemos, el catión sodio proviene de una base fuerte, como es el hidróxido de sodio, por consiguiente no va a reaccionar con el agua. Sin embargo, el comportamiento que tiene el acetato con el agua es completamente diferente, porque es la base conjugada del ácido acético. Como es la base conjugada, va a soltar o va a desprender iones hidróxido, es decir, el pH resultante va a ser un pH básico. Escribimos el equilibrio y claro, el acetato es la base conjugada del ácido acético, pero nos dan como dato la constante de ionización del ácido acético. Lo primero que hay que hacer es calcular esa constante básica del acetato, teniendo en cuenta la relación que existe entre la constante ácida y básica del par ácido-base conjugado. Y eso vemos que es igual a KW, es decir, al producto iónico del agua. Despejamos la constante básica y sabemos que a 25 grados centígrados KW es igual a 10 elevado a menos 14. Operamos y ya obtenemos la constante básica que colocaremos encima de la doble flecha del equilibrio. Una vez visto esto, sabemos que la constante básica es igual a la concentración en molaridad de los
productos entre la concentración de los reactivos. El agua no está incluido en este término, puesto que el agua es una sustancia líquida y lo que estamos poniendo aquí son disoluciones acuosas. Una vez que hemos escrito la expresión de la constante básica, vamos a proceder a resolver este equilibrio como siempre, poniendo condiciones iniciales y las condiciones de equilibrio. Sabemos que inicialmente tenemos 0,03 moles de acetato. Teniendo en cuenta que las reacciones y los equilibrios van siempre mol a mol, podemos escribir el equilibrio en términos de moles o podemos directamente calcular la concentración inicial de acetato teniendo en cuenta el volumen total resultante de esa mezcla y ya tener las condiciones de equilibrio expresadas en molaridad. Esto nos facilita mucho el cálculo posterior. Antes de empezar a hacer más cálculos para poder calcular la X o hallar la X, es aconsejable ver la relación que hay entre la concentración inicial de la base y su constante básica. Si esta relación es mucho mayor que 100, podemos simplificar el denominador, que es la concentración inicial menos lo que se disocia, es decir, menos X, lo podemos simplificar a solamente concentración inicial. Lo que nos está diciendo es que si calculáramos la X, con la ecuación de segundo grado nos daría un valor de X muy pequeño, despreciable frente a la concentración inicial. Vamos a ver qué nos ocurre a nosotros en este caso y vemos que el valor es mucho mayor que 100, por consiguiente podemos sustituir el denominador de 0,12 menos X por simplemente 0,12. Esto facilita mucho el cálculo de la X, donde la X es la raíz cuadrada de la concentración inicial por la constante. Y así obtenemos la concentración de iones hidróxido que se han generado en este equilibrio. Nos pide la concentración de pH, pero de la misma manera que el pH es menos el logaritmo de la concentración de oxidáneo, o también se suele escuchar o decir que pH es menos logaritmo de la concentración de protones, podemos decir que el pOH es el menos logaritmo de la concentración de iones hidróxido. Y además sabemos la relación que hay entre el pH y el pOH. Por consiguiente, lo primero que debemos de hacer es calcular el pOH y posteriormente calcular el pH. Restar 14 menos pOH. Y nos da un pH básico, que es lo que habíamos dicho antes de manera cualitativa, es decir, un pH de 8,9.